Siempre la presencia, la ausencia de nuestro alcalde, pero tiene muchas cosas acumuladas. Yo no sé cómo se puede multiplicar, pero hoy estamos aquí dos tenientes de alcalde y otra como concejala de Cultura, apoyando y recibiendo como se merece a José Antonio Santano, que viene a su casa, a su pueblo. Nos sentimos profundamente honrados de que él nuevamente haya querido presentar su nuevo libro, su nueva creación, aquí en Baena. Gracias a Juan, porque ya lo conocemos, de dar muchos conciertos con sus alumnos en el conservatorio, pero la verdad es que enriquece aún más este acto. Así es que entre la música y las palabras, pues vamos a pasar un rato extraordinario. Bienvenido a Baena, aquí tenéis su casa. Y nada, nosotros hoy no somos protagonistas, es protagonista José Antonio Santano, al que desde aquí, porque no lo hemos hecho antes, pero ya lo voy a aprovechar. Vamos a invitarlo a la Feria del Libro, por si este año quiere venir, que la tenemos el 19 de mayo. Si no, no pasa nada, que desde nosotros te ponemos el stand con tu libro y te lo vendemos nosotros. Y Cadela, tú sabes que es muy competente. Y además aquí tienes tu hermana, que también te pueden echar 20 manos. Este año no te escapaste el año pasado, y que hizo un gran esfuerzo el año pasado, hizo un gran esfuerzo viniendo de Almería, que también hay que decir que es que no está al lado, que es que está muy lejos. Y para él su trabajo y después tener que venir aquí a presentar a Baena un libro, pues yo sé que es un motivo de satisfacción para él, pero mayor motivo de satisfacción y de orgullo para nosotros recibirlo. Así es que sin más protocolos, nosotros nos vamos a sentar ahí con ustedes para disfrutar de esta presentación del libro, que sabemos, no esperamos, sabemos que va a ser un éxito como todo lo que tú haces con tu mano privilegiada y tu mente privilegiada. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues buenas tardes, sin solución de continuidad. Me voy a autopresentar. Soy Alfonso Berlanga y escribo también poesía, pero sobre todo me dedico a la literatura, soy catedrático de literatura y en este caso lo que soy fundamentalmente es amigo de José Antonio Santano y por eso estoy aquí con mucho gusto para presentar su libro. Agradezco al Ayuntamiento la cesión de las dependencias para este acto, que sé que es un motivo también de especial
orgullo y satisfacción para ambas partes y en consecuencia pues nos sentimos todos realmente gratificados de estar aquí. Cuando yo conocí a José Antonio Santano hace muy poquito tiempo, yo también llevo muy poco tiempo en Almería, y a la primera persona que conocí, digamos que valía la pena desde el punto de vista literario, fue José Antonio Santano. Yo había aterrizado en Almería prácticamente sin conocer a nadie del mundillo literario, y una tarde en una tertulia poética pues apareció, charlamos, y yo creo que desde ese momento sintonizamos desde el punto de vista estético, y sintonizamos también, y esto es lo más importante, desde el punto de vista afectivo, porque las personas, si no tienen los lazos afectivos, por mucha confabulación que haya desde el punto de vista estético, pues mala cosa es. Así que se dieron las dos condiciones, la parte afectiva de amistad y la parte literaria y estética. De hecho, en Almería hay mucha gente que escribe versos, lo digo intencionadamente, mucha gente que escribe versos, pero muy pocos poetas. José Antonio Santano es uno de esos poetas, no es una persona que escribe versos. Tiene una categoría que está por encima de la media, desde luego, y por encima de lo que normalmente se suele hacer en una ciudad que queramos que no es todavía provinciana, por mucho que haya crecido, por mucho que tenga universidad, por mucho que tenga instituciones que están potenciando su prestigio, todavía no ha perdido el pelo de la dehesa. Entonces, pues, el hecho de encontrarse con una persona como José Antonio Santano en ese mundo, pues también a mí me gratificó, y no poco. Bien, entrando un poco en materia, realmente la obra de José Antonio Santano ya es lo suficientemente amplia como para que se pueda decir que es un poeta con trayectoria, etapas, registros, etcétera, que le dan una dimensión y lo sitúan en un estrado que para muchos ya hubiera sido el final de su etapa literaria, ¿no? Porque 10 libros de poesía, este me parece que es el 11, más un par de libros de prosa, más todo lo que ha escrito en periódicos de crítica literaria, más, dan una trayectoria de escritor que muchos ya, para ellos es su obra completa y ya dejan de escribir. Y José Antonio Santano yo creo que está ni en la mitad de su carrera literaria, o sea que tiene todavía por delante una amplísima trayectoria, aunque ya estemos preparando sus obras completas hasta este momento, pero bueno, es una manera de cerrar una etapa para empezar a abrir otra. Y a eso voy. Realmente en la obra de José Antonio ya se ven claramente diferenciadas dos etapas. Una primera, que evidentemente tiene mucho que ver con Baena, es la trilogía baenense, son los 3 primeros libros que él escribe, de un corte bastante intimista, muy enraizado en la tierra, muy ligado a su Arcadia de inocencia, infancia y adolescencia que todos tenemos, todos somos no solamente de donde nacemos, sí, porque muchos han podido nacer en otros sitios y no se consideran de ese lugar, sino de donde pasamos nuestros mejores ratos, nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestros primeros estudios, nuestras primeras novias. Ese es el lugar de donde somos. Y entonces estos 3 libros responden a ese planteamiento vital que nunca perderá del todo José Antonio Santano a lo largo de su producción, pero que sí realmente marcan una manera de ser poeta. Y digo esto porque si un poeta tiene que tener algo, es sentimentalidad. La palabra sentimentalidad no quiere decir solamente sentimiento, sino lo que encierra el poeta y su obra, es decir, el contacto, el permanente contacto íntimo que hay entre una manera de ser y una manera de escribir, una manera de actuar y una manera de pensar. La poesía no es un fogonazo que se le ocurre a uno así, de la noche a la mañana. Uno dice, ay, qué triste estoy, voy a escribir un poema. No es así. La poesía es un trabajo doloroso, un esfuerzo creativo que tiene gran trascendencia para quien escribe, gran reto para quien la lee. No es lo mismo leer un libro de poemas que leer una novela.
un libro de poemas te exige otro reto, por eso el poeta siempre está pensando en el otro, en el interlocutor que va a ser de su libro, en este caso el lector. Un novelista, pues eso lo tiene mucho más fácil, ¿no? Porque una novela la puede leer cualquiera, un libro de poemas hay que estar en una situación y en una preparación distinta para que no todo el mundo, digamos, pueda leerlo para disfrutarlo. Leerlo, evidentemente, leer es una cosa y disfrutar es otra. Bien, pues esa primera etapa que yo llamo de la experiencia vivida, de la experiencia sentimental vivida, nunca se deja del todo, porque realmente el libro que vamos a presentar hoy tiene mucho de esa etapa vivida. Es decir, aquí está también Baena y aquí están todos los primeros pasos de José Antonio en esta ciudad. Pero esa etapa yo creo que a él mismo incluso se le quedaba corta. Ya no tenía que dar el salto, porque lo estaba empujando su sentimentalidad y la realidad poética que estaba él también descubriendo. Y hay una segunda etapa que ya es menos intimista, menos personal, más colectiva, más de los demás, que da el salto, cierra la primera en Memorial de Silencio y abre la segunda con Tiempo Gris de Cosmos, y es un tipo de poesía ya mucho más abierta a los demás, más comprometida, más crítica, más en relación con los problemas de los otros. Por eso, cuando él mismo habla del humanismo solidario, y es verdad, porque a José Antonio le preocupa el problema de los demás. Los problemas de los demás ya están en esos otros libros que van a constituir la segunda etapa de su producción y que a mí particularmente me parece la más rica y es la que realmente, en la que se encuentra todavía ahora, y los 2 o 3 libros que tiene pendientes de publicación van a dejar esa etapa perfectamente delimitada. Yo no sé si de ahí saltará a otra cosa, pero yo, que soy un privilegiado y ya conozco los libros que se van a publicar en el futuro, pues puedo decir digamos, con la autoridad que me da la lectura de esos textos, que realmente ahí está ya la perfección en la obra de José Antonio Santana. Este es un libro ya de perfección. Esto ya no es un libro de trayectoria. Aquí hay mucha realidad poética, de un interés enorme, no solamente para los lectores, sino para los que nos dedicamos a esto de la literatura, que es algo así como un privilegio, pero también un sacrificio. ¿Dónde situamos entonces el autor y su obra, el autor y su época, el autor y su realidad literaria? Yo pienso que José Antonio Santana está por encima de las modas, es decir, está fuera de grupos, grupúsculos, antologías de grupos. Él evidentemente parte bebiendo de lo que le da su experiencia vital y sus lecturas. En José Antonio hay muchísimas lecturas. De hecho, el haber hecho la carrera de Filología Hispánica le ha dado también una dimensión de lecturas que seguramente no tenía antes y que ha hecho madurar su obra. Claro, cuando él empieza a escribir, pues están en marcha movimientos estéticos que tienen que ver con la poesía de la experiencia, con la poesía esencial. Él está ahí, evidentemente, en esa encrucijada, pero en su obra hay mucho más que lo que son las modas de la época o las modas de las tendencias. En su poesía pues está, digamos, la gran poesía española, arrancando de Bécquer, que es la sentimentalidad de la poesía española moderna, pasando por mucha generación del 27, sin descuidar a Antonio Machado en muchos de sus silencios y ausencias, y desde luego está también grupos poéticos más plenamente andaluces, sobre todo el grupo Cántico de Córdoba, donde él, digamos, tiene una vivencia primera de barroquismo estético, pero que abandona rápidamente porque no ve que él no es un poeta de esas características de adornar mucho el verso, sino de ir a la esencialidad, a los silencios del verso. Pero ya en ese planteamiento
se está fraguando un gran poeta. Y este gran poeta, además de por lo que ya he dicho, llega aquí, llega en este libro, que es La voz ausente. Llega en este libro que, como digo, es producto de esa trayectoria vital y poética, pero también es producto de un hecho determinado. Es decir, el libro tiene una razón de ser. No es la primera vez que José Antonio Santano se enfrenta a la muerte, digamos que sería un poco yo no diría el tema, sino la temática que engloba el planteamiento del texto, porque el tema es otro. Pero no es la primera vez que ya se enfrenta a la muerte de alguien. Él ya se enfrentó, incluso en su primera etapa, en una de sus obras, una piedra escrita, en la muerte de su cuñado, que para él tanto significó. Y es que cuando alguien pierde a alguien que significa mucho para él, por razones diversas, se produce un rasgón interior que de alguna manera hay que canalizar. Las personas que lo escriben lo canalizan de una forma determinada, pero los que escriben necesitan escribirlo, porque si no lo escriben es como algo que tienen ahí dentro que sentimentalmente va a llegar un momento en que les va a agobiar y necesita sacarlo para no solamente quedarse ellos tranquilos, sino para tranquilizar anímicamente la estética que pone al servicio del verso. Y esto es muy importante en este texto. ¿Por qué la voz ausente? Porque ahí está un poco el tema realmente. Porque si tuviéramos que hablar de la muerte, diríamos, bueno, está en la mejor tradición de la poesía mortuoria española, desde Jorge Manrique a las coplas a la muerte de su padre, hasta nuestros días y hasta la generación del 27, todos los textos de muerte de Federico García Lorca, etcétera, etcétera. Pero no es ese el objetivo de este libro. No es la muerte del padre en sí lo que está aquí, que evidentemente está, porque es el leitmotiv del libro. Pero el libro es mucho más. Es la voz ausente. Es decir, es la voz del padre ausente en el hijo poeta. Es decir, no solamente ausente por la muerte, sino ausente también en la vida. Por eso digo que no es solo un libro de muerte. Es la tensión vital que se produce entre un padre y un hijo, que se puede producir en cualquiera de nosotros, y cómo eso, a lo largo del tiempo, ha ido produciendo una tensión, una caldera de tensión afectiva y sentimental que ineludiblemente tiene que producir una obra estética. Esa tensión aquí tiene mucho más que ver con el amor que con la muerte, digamos, con el amor al padre que de alguna manera no ha sido capaz o no ha sabido tener la relación que al hijo le hubiera gustado, como tensión de hijo que quizás tampoco ha sabido acercarse a esa realidad que le facilita el padre, porque se ha producido entre ellos esa lucha, esa tensión que no ha podido llegar a el pleno desarrollo y la plena convivencia. Él en un momento determinado dice cómo nos amábamos tanto odiándonos. Es decir, ahí está toda digamos, la esencia de la obra, ¿no? Y la esencia de la obra no es ni más ni menos que una muerte, una casa, un dolor y una tensión dramática entre los dos protagonistas, el padre muerto ausente y el hijo poeta escribiente. En este caso es un escribidor de lujo porque es, digamos, su propia experiencia vital. La obra tiene una estructura muy definida y es una de las cosas más interesantes de este texto, porque en este texto se alterna una prosa y un poema. Es decir,
Las prosas están en números arábigos y los poemas están en números romanos. La prosa de cada uno lo que hace es introducir de una manera general lo que después se dice en cada verso. Y eso es un acierto estético, porque realmente pone de manifiesto que el poeta necesita decir algo más que lo que dice el verso. El verso normalmente es una estructura sintética, mientras que la prosa es una estructura que se desarrolla. Entonces, como si Santano sintiera la necesidad en esa prosa de explicar algo más que lo que dice el verso. No para que se entienda mejor, sino para darle un mayor sentido a lo que se dice. Y de hecho, yo digo que siempre que sin esas prosas no se entienden los poemas. Es decir, es conveniente leer la prosa y a continuación el poema. Se puede leer los poemas sin necesidad de leer las prosas, obviamente, pero para hacer una lectura completa, esto no es como Rayuela, que uno puede empezar así por cualquier sitio, tiene una unidad temática y una unidad de composición. Y esos son los buenos libros de poesía, los que tienen una estructura, los que encierran una composición. Porque si no, un libro de poesía sería una sucesión de poemas sueltos, que bueno, que está muy bien, pero que no tienen un sentido unitario. Y este libro, si algo tiene, es un sentido unitario desde la primera palabra hasta la última. Tanto es así que el poeta necesita poner al final, pues si no hubiera habido bastante con todo lo que ya ha dicho, dos epitafios, que son realmente los que para un lector menos interesado en la poesía, pues le dan la puntilla definitiva para que entienda perfectamente lo que aquí se ha querido decir. Yo no sé si me estoy extendiendo mucho, pero bien, el texto, además de lo que estoy diciendo, es también muy significativo porque es una poesía, bueno, el día de hoy acompaña bastante bien y el cello no digamos, es una poesía otoñal, es una poesía que se produce en el mes de octubre, momento de la muerte del padre, después, que se produce, que aflora a la realidad después de 35 años de la muerte del padre, que no es poco, es decir, que este hijo ha tenido ahí esa vivencia permanente durante 35 años hasta que ha explotado en esta obra. Eso también es muy importante desde el punto de vista bibliográfico del poeta, y que ese otoño, esa poesía otoñal está en todo el libro. O sea, octubre está en todo el libro, otoño está en todo el libro, pero además con una significación muy especial. Yo he señalado algunos versos, porque claro, el otoño está personificado, es el que marca el paso del tiempo, es el recuerdo del padre, es el que transmuta la muerte, es la simbolización de octubre, son las campanadas de la iglesia, es la quinta esencia del tiempo, es el marco referencial del texto. Es decir, el otoño lo engloba todo. 2 o 3 ejemplos. Cauces que la voz del otoño alerta cada día. Al recordarte ahora en estos días, eco triste de otoños es tu nombre. Pasaron 35 años, otoños silenciosos señalan nuestras vidas. Octubre fenecía allá en el sur, agonizaba octubre entre las tumbas, las tardes de otoño en la mirada. Ahora el otoño vuelve con el sabor metálico de la muerte. Las campanadas de octubre a muerto tocan. Nos convoca el otoño. Es decir, es toda una cantidad de referencias que ya cuando llegan al final del libro nos damos cuenta de que son el principio y el fin del relato. Porque dice, de regreso al origen una tarde de octubre. Vuelvo al andén en esta tarde triste de otoño, que es de donde parte para venir a ver al padre muerto. Y mes y estación son también como los dos epitafios que cierran el libro.
Dice, dejaré que el aire sea labio y espada, qué imagen más bonita alexandrina, en las noches de otoño, y avivaré el fuego del silencio que crece amargo en esta hora interminable de octubre. Y el segundo epitafio dice, vibro con los dones silenciosos de otoño-octubre. Fijaros la identificación de los dos elementos temáticos. Junto a esto, el silencio. El silencio es una constante en la obra de Santana, desde el principio, pero en esta segunda etapa, hasta muchos de sus libros tienen en su título el silencio, Memorial de Silencios, que es, digamos, una de las obras que cierra la primera etapa. Y el silencio no solamente es silencio porque sí, sino silencio de la casa, silencio de la muerte, silencio del tiempo, silencio de todo lo que se combina en el texto. Dice, todo es silencio, silencio y más silencio, infinito silencio cuando anochece. Es decir, esa plétora semántica que hay ahí, la insistencia del silencio, lo hace el poeta intencionadamente para destacar que ese elemento es fundamental. O cuando dije, del origen del tiempo y sus silencios. Un sueño inacabado en alas del silencio. Y finalmente, la casa. En aquella casa, dice, aún el tiempo y sus silencios. En el blanco silencio de la casa. La calle solitaria del otoño que fue siempre la casa. Los silencios de la casa. Solo el silencio y una casa cerrada para siempre. La casa en su silencio abandonada. La casa es, por tanto, un poco el símbolo de todo lo que es el protagonista de la historia, de todo lo que es el escribidor de la historia y de todo lo que es la muerte permanentemente presente en la historia. Por eso se abre la casa y se dice, abierta está la puerta de la casa para la muerte. Y se cierra la casa está cerrada. En ella el luto amargo del olvido. Bien, pero hay mucho más que esto. Lo que más llama la atención de este libro, lo dice muy bien José María Muñoz Quirós en la introducción, es la eclosión lírica que produce. ¿Cómo consigue el poeta esa eclosión lírica? ¿De qué instrumento se vale para transmitirnos lo que nos está transmitiendo? En primer lugar, del tono del libro. El tono del libro es nostalgia, soledad, ausencia, melancolía, es decir, ese tono otoñal que decíamos se manifiesta también en la manera de escribir. Es la noche angustiosa de lo que pudo ser y no fue. La añoranza permanente del padre. La voz, esa necesidad de la voz, el deseo vehemente del amor paterno. Todo es una ausencia infinita en este texto. Entonces, claro, ausente la voz, ausente los ojos, los labios, las caricias, todo eso que tanto hubiera significado, hasta la misma imagen del padre, todo está ausente, produce la tremenda soledad del poeta niño, del poeta adolescente, del poeta hombre, y el dolor por la pérdida sin haber llegado, digamos, a la identificación que él hubiera deseado. La tensión dramática, por tanto, es evidente. La frase que quería decir antes es: tú y yo nos adorábamos odiándonos. Claro, qué tensión más tremenda. Volvimos al encuentro sin hablarnos. ¿Por qué tan honda herida, padre? Confieso que jamás dejé de amarte tanto como te odié. Pero no es el odio a la manera entendida de la repulsa, ¿no? Es el odio por no haber tenido. Es el odio por no haber sido, por no haber disfrutado de. Ese es el odio. No es el rencor de la repulsa, sino el rencor de la ausencia permanente. Eso también hay que entenderlo en el libro. Y luego el metaforismo es un metaforismo totalmente agónico. Hay una enorme riqueza de imágenes visionarias en el texto, relativas todas ellas al tema de la muerte,
pero de un valor sentimental.